tengo el gusto de presentar a los presentadores o los autores, ¿no? Ustedes, a los autores del libro Marrones escriben perspectivas antirracistas desde el sur global. Acá está el libro para los que quieran mirarlo. Bueno, Identidad Marrón fue uno de los... Sigo con el texto preparado por Ezequiel Adamowski. Identidad Marrón fue uno de los colectivos que participó en el proyecto, como lo ha dicho ya Peter, y quienes van a presentar los libros son Sandra Hoyos. Ella es licenciada en Política Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomada en Géneros y Políticas de Participación por la misma universidad, maestranda en Políticas Públicas y Feminismos de la Universidad Nacional de José C. Paz, investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, tallerista, tutora, contenidista en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en el Ministerio de Educación, en las temáticas de ESI, interseccionalidad, Ley Micaela, activista feminista, integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, y estaba prevista la participación de Flora Nómada, pero ella no, una artista visual, ilustradora, pero no ha podido llegar, y en su lugar está Pablo, y Sandra va a presentar, por favor, a Pablo, porque acá se acabó la letra. No te mandaron la bio. No, exacto. Bueno, me presento rápidamente, soy Pablo Cosio, también parte del proyecto de Carla, y bueno, parte de la investigación colaborativa que hicimos con Identidad Marrón. Estoy como representante de esta producción que es el libro. Soy sociólogo de la UBA, trabajo temas de investigación, de racismo, de migración, con la Comisión Argentina para Refugiados, CAREF, y también participo del Observatorio Gabriel Chausovsky, que es un observatorio que armamos con organizaciones también de migrantes y parte de la academia. La idea era que Sandra presentara al colectivo y después les contamos un poco cómo se dio esta producción, que en sí es el libro. No te había visto. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, no? ¿Al fondo también? Acércale, Marina, un poquito el micrófono. Hola, ahí. Sí. Bueno, gracias por la presentación y también bueno, por lo que compartió Peter. Bueno, con Pablo acabamos de conocernos, pero ahí tuvimos ahí unos intercambios por el trabajo que venimos haciendo como parte de Identidad Marrón. Bueno, algo ahí comentaba, me quedé ahí, escuchaba muy atentamente como otras personas definen qué es Identidad Marrón, y es interesante, por un lado, por pensar, digamos, todo lo que hemos transitado y lo que hemos construido con el colectivo, y también saber cómo nos leen, ¿no? Qué es lo que se percibe, cómo nos interpretan, y pensando en cómo esta definición, que no la entendemos como un concepto, digamos, como muy definido, pero sí entendemos que lo vamos construyendo y nos vamos pensando a partir de lo que vivenciamos cuando nos encontramos con otras personas que se reconocen identitariamente en esto que denominamos marrón. El colectivo se conforma a partir de la necesidad de diferentes personas que somos militantes, activistas. En particular soy feminista, habito el conurbano bonaerense, soy una graduada universitaria de una universidad del conurbano, y encontrarme con otros y otras compañeros, compañeres, en ámbitos donde rostros como el mío, cuerpos como el mío, no transitaban, como por ejemplo ser una graduada universitaria, ser una investigadora docente, tener un lugar de visibilidad como
aparecer o en la tele, o tener una profesión, o ser, construir referencia en diferentes ámbitos del activismo, ya sea desde el feminismo, el sindicalismo, el ámbito, no sé, del cine, del teatro, el ámbito jurídico, es decir, habitar como pueden habitar y tienen que tener derechos todas las personas, a acceder, por un lado, a instituciones, a transitar otros lugares donde por ahí a veces no transitan las personas que no son blancas, en definitiva, ¿no? Porque recién hablamos de lo que la construcción acerca de lo que es la argentinidad, ¿no? Y hay una aspiración a construirse desde la blanquitud. Y eso, digamos, se traduce a las prácticas y a cómo impacta en la vida de las personas y de qué modo se accede, ¿no? Y cómo se está más habilitado o habilitada para habitarlos y cómo ese lugar que podemos estar necesita legitimarse constantemente. Hay muchas de las cosas que hemos transitado en nuestra vida, que al poder encontrarnos con otras personas que le había pasado lo mismo, recién ahí pudimos afirmar que no era una idea nuestra propia, una sensación, sino que le pasaba a otras personas. Y eso que les pasaba a otras personas tenía que ver con el racismo, y que eso se traduce de forma violenta en nuestras vidas y que además repercute en los modos de acceder a cuestiones cotidianas, en cómo transitar la escuela, cómo transitar los trabajos, cómo transitar el barrio, cómo transitar aquellos lugares donde la presencia de lo no blanco no está, ¿no? Y sin embargo, cuando habitamos determinados lugares, percibimos que hay lugares para personas que no son blancas y otras para personas blancas, como por ejemplo ser protagonista de una serie, ser gobernante, intendenta, ser docente. O sea, nunca tuve maestras, por ejemplo, o profesoras marrones, ¿no? ¿Y eso por qué? Digamos, ¿qué pasa? ¿Los marrones no quieren ser maestros, maestras, profesores? Lo mismo que, no sé, doy un ejemplo, hace unos días estuve en Rosario en una jornada que se llama Haciendo Universidades Feministas, y estuve en una ronda con un montón de compañeras feministas y éramos bastantes. Y bueno, y era la única marrona, ¿no? Y eso, digamos, no me da, digamos, ni me enorgullece, ni lo tengo que resaltar, sino a mí en particular me da cuenta del acceso desigual de las personas a los recursos, ¿no? Soy hija de familia santiagueña, mamá, papá, abuelos. Mi grupo familiar, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, conforman aproximadamente 300 personas. Soy la única persona que me gradué en la universidad. Y eso es injusto porque lo pienso en función de, no sé, otros grupos familiares que pueden tener terceras hasta cuartas generaciones, ¿no? Entonces es pensar, por un lado, cómo nos construimos. Yo, digamos, puedo identificarme y entiendo que lo político viene a cuestionar, a poner atención, a problematizar y a visibilizar, pero también a transformar. Digamos, si bien, digamos, los espacios de visibilización, de reconocimiento identitario son súper válidos, pero también es necesario pensarlos en términos estructurales. Y es así, digamos, como nos empezamos a encontrar. Creo que una de las explicaciones que le puedo dar, digamos, de esta construcción que venimos dando con Identidad Marrón, tiene que ver con que empezamos a habitar esos lugares interpelando con nuestra propia presencia. Y así es como pudimos llegar a diferentes espacios, a poder hablar desde lugares no construidos, ni desde la academia, ni desde lugares que otras voces hablen por nosotros. Por eso cuando veíamos la imagen del museo, ¿no? La imagen de esas corporalidades que estaban habitando ese lugar. Tardé tanto tiempo en que lo que a mí me pasaba era que los demás no me veían bella, no me veían, digamos, como algo que podía ser deseado, algo que podía ser aceptado, y digamos, y cargar con eso es también
el tipo de subjetividades de que se construyen, ¿no? Y cómo uno se siente más habilitado y cómo yo hoy me doy cuenta y me sigo dando cuenta que cada lugar que habito necesito reafirmar y decir nuevamente que soy quien soy. Pero sin embargo, digamos, lo asimilo y lo tomo, digamos, como un modo de enfrentar, pero también de que me construye desde un lugar también de poder. Y también es una de las cosas que hablamos de identidad marrón, digamos, desmitificar, digamos, la cuestión vinculada a que el poder, no en términos ni de autoridad, ni de posicionarse por arriba de otras personas, sino en función de que también queremos ser parte, porque también somos personas, así que es eso lo que nos convoca. Y lo que está en este libro, Marrones se escriben, creo que el título que lleva es muy acertado, porque bueno, los marrones también escribimos y producimos y pensamos, y que bueno, podemos también tener nuestras propias voces, y bueno, y ahí intervienen un montón de compañeros y compañeras, donde trabajamos acerca de, en principio, poder definir cómo íbamos andando esta colectivización de experiencias de vida y trayectorias. En particular, yo trabajo en uno de los artículos. Yo soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, donde bueno, llevo muchos años de militancia. Y bueno, una de las cosas que ahí también me di cuenta tenía que ver con el lugar de las referencias feministas, ¿no? ¿Cuál es la imagen de los feminismos? Y que en particular en Argentina, en el contexto, digamos, de pensar en la militancia, además de esta imagen de la feminista, que es una mujer, pero que además es porteña y que además es blanca, ¿no? Y sin embargo, digamos, a 20, 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de experiencias y trayectorias feministas desde los feminismos populares que nos construimos, quizás a veces sin primero nombrarnos como feministas, pero sí, digamos, llevando adelante prácticas profundamente desde la pedagogía feminista, como es resolver la vida cotidiana de las personas, de los hijos, de los pibes. Creo que nada, es como por ahí poder pensar la multiplicidad de los feminismos, la multiplicidad de experiencias, y cómo, digamos, la presencia de discursos hegemónicos va anulando, y ese discurso hegemónico obviamente siempre es blanco, ¿no? Entonces otras cosas no se ven. Bueno, no sé si era eso así como la presentación de Identidad Marrón, pero es lo que salió. Bueno, yo brevemente les presento, como un poco contándoles cómo llegamos a esta producción, que básicamente es parte del proyecto Carla. Ahí también se puede encontrar el libro en la página, que está entiendo que está en PDF, ¿no? Sí. Está en PDF. Y que esto en verdad iba a ser un cuadernillo de conceptos, porque la discusión que teníamos nosotros como desde el proyecto y como académicos con los artistas, que eran los compañeros y compañeras de Identidad Marrón, era, bueno, ellos nos manifestaban bastante esta necesidad de poner en texto las discusiones que estaban teniendo en el colectivo. Entonces ahí la propuesta del proyecto fue, bueno, armemos una especie de glosario o de términos que queramos discutir, en donde podamos sintetizar estas discusiones que tenían colectivamente. Eran tanto el nivel de discusión que tiene Identidad Marrón, que de hecho creo que este podría ser uno de los tantos libros que se podrían escribir. No sé si conocen al colectivo, pero el colectivo se destaca por tener una fuerte presencia en redes sociales, por tener una fuerte presencia en la discusión pública, y que claramente existía la necesidad también de teorizar discusiones. Ahí el aporte que nosotros tuvimos como investigadores, como investigadoras, con Ana Vivaldi, que es la compañera del postdoc que yo asisto, que soy el asistente de ella, fue básicamente empezar a juntarnos, nos reunimos, discutimos, y las discusiones las grabábamos, transcribíamos, ordenábamos y enmarcábamos con algunos autores que nos parecían adecuados. Así llegamos a tener este libro.
Que esto, llamémosle un pre-lanzamiento, porque creo que hay que hacer un fuerte bombo cuando se lance. Hay tan solo 100 copias de este, que es como una primera edición que hicimos como un borrador, y la idea ahora es ya avanzar como, esperando también que ustedes lo discutan, sí, avanzar con un lanzamiento más grande. Entonces, el libro básicamente van a encontrar, ahí en la página, cuando puedan mirarlo, van a encontrar que el diseño, por ejemplo, está hecho por una compañera de Identidad Marrón. Hay varios textos de los compañeros también del colectivo. Van a encontrar una parte, que esta primera partecita que está acá, que básicamente se discuten algunos términos. ¿Qué es ser marrón? ¿Qué relación hay entre lo marrón y lo indígena? ¿Qué relación hay entre el racismo de Estados Unidos con el racismo de Argentina? Conceptualizaciones que tiene Identidad Marrón, que creo que a varias personas han hecho como discutir o rediscutir el tema de que en Argentina sigue existiendo racismo. También están textos, por ejemplo, de David Gudiño, que es el compañero que está ahí. Están los textos de Sandra Hoyos, que también eso fue otra discusión, ¿no? Como que los artistas del colectivo se pusieron como autores de sus propios textos, y también ahí nos dimos cuenta, bueno, necesariamente la academia no es que estamos produciendo, sino que queremos ser un puente a las producciones que ellos ya mismos venían escribiendo y realizando. Después, lo otro interesante del libro, aparte de esta parte de concepto, después una segunda parte de los textos de los propios artistas, que también está el texto de Rebe López, que fue el video que mostró Peter, que es la compañera que sale en el museo vestida de blanco. Hay una tercera parte que decidimos, y fue como una decisión también poner, que son como actividades para el aula. Y pensamos dos tipos de actividades para el aula, que son actividades para discutir el racismo en el aula. Porque también lo que hablábamos con los compañeros del colectivo, compañeras del colectivo, era que el racismo que se vive en Argentina arranca muchas veces en el aula, y muchas veces no hay ni herramientas docentes, y menos hay herramientas familiares como para contener situaciones racistas en el aula. Por ejemplo, el bullying entre los niños en relación a la apariencia, al fenotipo, a la extranjerización de ese fenotipo indígena que Identidad Marrón perfectamente lo describe. Entonces decidimos que esta parte del aula sean actividades pensando en una primaria, en donde los docentes y las docentes puedan tener herramientas. Entonces hay una propuesta de actividad para el aula de primaria. Después también pensamos en adolescencia, entonces hay otra parte que es propuesta para discutir racismo con estudiantes ya más grandes, de entre 12 a 18 años. Que hay esa parte con los estudiantes también, que creo que es una de las cosas dinámicas que tiene Identidad Marrón, que esto de jugar con lo nuevo, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, pusimos unos QR al final, entonces como que la actividad en el aula consiste en escanear el QR, entendiendo que la mayoría de los chicos, las chicas, tienen un celular y lo pueden hacer. También entendemos, y se aclara en el libro, que algunas actividades requieren conectividad a internet. Bueno, sabemos que no siempre hay conectividad a internet, pero bueno, básicamente esto es el proyecto de esta investigación colaborativa que tuvimos acá en Buenos Aires particularmente, porque después hay otras compañeras que están en Bariloche. Nosotros acá nos dedicamos a trabajar con el colectivo Identidad Marrón, y bueno, lo que iba a ser un glosario de términos terminó en este hermoso producto que es un libro que, bueno, esperamos que en algún momento se puedan hacer muchas copias y pueda ser también un éxito y se pueda leer. Es bastante fácil la lectura, es rápida, es dinámica, tiene conceptos históricos, tiene conceptos presentes, y creo que básicamente discute lo que es el racismo en Argentina desde otra perspectiva, que una perspectiva que no está discutida, que justamente el racismo hacia las personas de ascendencia indígena, y no necesariamente afro, no necesariamente desde esa perspectiva que quizás es la que más estamos acostumbrados, y que es parte también de la negación del racismo hacia las personas marrones. Así que eso, este libro, esperamos que en algún momento estemos haciendo un anuncio, un lanzamiento, y que haya muchas copias. Creo que lo otro importante también, y con esto cierro, perdón, es que la autoría del libro es de Identidad Marrón. Sale ahí la aclaración que es con la colaboración de la Universidad de Manchester, de la Universidad de San Martín, y creo que eso también como investigadores, como académicos, como profesionales, creo que es importante pensar investigaciones que dejen productos, pensar investigaciones que dejen abierta la posibilidad de que los colectivos sigan creciendo, y creo que en ese sentido Carla en sí, en el encuentro que tuvimos, creo que todos valoramos eso, que es un proyecto
que potenció a los artistas, nos potenció a nosotros como investigadores o los que estamos arrancando en investigación, y bueno, en ese sentido creo que es un excelente producto por todos lados lo que significó esto. Eso, muchísimas gracias.